Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Y bueno, pasan cosas en el ámbito nacional que trascienden y que uno se entera, viste, estamos tan lejos de la Casa Rosada de Buenos Aires, pero bueno, esto tomó estado público. A ver, ¿qué es lo que pasó en las últimas 24 horas después de los anuncios del presidente? Renunció Mario Quintana, que había sido, a ver, fue uno de los que se reacomodó dentro del organigrama, que había pasado como asesor de presidencia. Renunció, dijo que leyó un poema en su final, que el principio era... que el final era el principio, que todavía seguía trabajando, que estaba contento, que se despedía, que se iba, pero bueno, en fin. Lo cierto es que ya no está más dentro del organigrama de gobierno y estamos hablando de Mario Quintana. Después, algo más que pasó, después de la fusión de ministerios hubo otra noticia. ¿Cuál? Las razones por las cuales Lino Barañao va a continuar en el gobierno nacional. Dijo que quiere quedarse para garantizar una transición tranquila. Recordemos que esta fue absorbida por otra cartera y que necesita garantizar el pago de los sueldos a los empleados de ciencia y tecnología. Obviamente, en esto también se hizo escuchar el grupo de personas que trabajan, de técnicos y científicos, que trabajan en el área que antes estaba comandada por Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Después, ¿qué más pasó? Dante Sica, el ministro, y el accidente del ascensor, del cual habló todo el país en la mañana. Sí, tal cual. A ver, no fue un accidente que revistió gravedad. El ascensor cayó medio piso aproximadamente. No hubo personas golpeadas y obviamente asustadas. Claro, eso sí, el susto. ¿Qué es lo que fue noticia dentro de todo lo que pasó? Que se trataba de Dante Sica, el flamante ministro de Producción y Trabajo de la Nación, que tuvo un accidente en la mañana de ayer con integrantes de la UIA. Estaban dentro del edificio Golden Center y bueno, el ascensor que los transportaba, que los llevaba de un piso al otro, cayó medio piso. Obviamente que fue noticia a nivel nacional. Claramente. Y después también el día de ayer se conocieron datos, después de que se fue el ministro Duhovne, se conocieron algunos datos de Hacienda para tener en cuenta. ¿Cuáles? Para el ministro Duhovne, la inflación de 2018 va a ser superior al 42%. Esta es información que se filtró del mismo ministerio y que tiene su asidero en un memo, en una notificación, en un PowerPoint preparado por el ministro de Hacienda. Y obviamente la economía caerá un 2,4%. El dato se filtró en un informe del Ministerio de Hacienda y Finanzas antes de ser borrado. Esperan un crecimiento cero, obviamente, y un 25% de inflación para 2019, año que la Argentina deberá tener un déficit cero. De acuerdo a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Pequeñas perlitas que el día de ayer fueron noticias en todo el país. Y una de las cosas, claro, por supuesto, más importantes es que Duhovne se reunió con el directorio, con la directora del FMI, para, bueno, comenzar a dialogar respecto a estos fondos anticipados que Argentina quiere, que tendrán que haber llegado el año que viene, pero que quieren que llegue este año respecto a la crisis económica. Y también se conoció la comunicación que tuvo Donald Trump con Mauricio Macri, fueron 15 minutos. ¿Qué importancia tiene que Trump en este caso se comunique? ¿Es importante que Trump se comunique con Macri? Claro, es la comunicación del presidente de los Estados Unidos el mayor interviniente en esto que es el Fondo Monetario Internacional. O sea, Estados Unidos es una pieza fundamental del Fondo Monetario Internacional. Esto que pretende darle confianza a los mercados y que no sigamos con una pérdida del Merval, con una caída de acciones argentinas en Wall Street, con un crecimiento del dólar que ya es peligroso para todos los argentinos y todos los días nos levantamos con una previa pesadilla, que el dólar supera los 40 pesos y que todo vuelve a subir de nuevo. Ir más lejos, hoy cuando repasábamos los titulares en Córdoba y la Gaceta hablaba de este panorama, ¿no? De que se estima que a diciembre el dólar alcance los 50 pesos en esta cambiaria permanente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que decíamos ayer, si bien es cierto, todos los días se inyectan dólares al mercado por parte del central para mantener el precio de venta. ¿Cuál es el problema? Que todos los días hay que hacer un gasto extra, hay que contener el dólar, todos los días hay que aplicar este tipo de políticas por la confianza que tiene el mercado en lo que es Argentina, evidentemente. Entonces ahí comienza todo el problema. En relación a la visita que tuvo o que tiene el ministro de
Economía de la Argentina, Nicolás Duhovne, en Estados Unidos. Se entrevistó con Christine Lagarde, evidentemente, y esa solución mágica que todos los argentinos esperábamos, pero ansiosos así, segundo a segundo de que termine la reunión, fue el principio de la negociación. Esta es la tercera vez que va Duhovne a Estados Unidos a una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahora, el primer diálogo con Christine Lagarde está. ¿Qué es lo que resta ahora? Resta el trabajo de los equipos técnicos en cuanto a este panorama que se abre a partir de la reunión del titular de Hacienda con la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Para cuándo se espera tener cerrado un acuerdo? El acuerdo se espera tener cerrado para mediados de septiembre, fines de septiembre. Se dijo algunas semanas. Algunas semanas, claro. Algunos analistas decían mediados de septiembre, otros para fines del mes de septiembre. Lo importante y lo destacado es que la solución no llega ya. Están abiertas las puertas para continuar el diálogo, pero a esto todavía le falta muchísimo. Sí, nosotros en los titulares de la jornada hablábamos de que todavía queda previa una charla técnica, justamente para analizar cómo se va a ejecutar este pedido y cuál va a ser el proyecto que va a presentar el gobierno argentino para esta negociación con el FMI nuevamente. Y claro, recordemos que es una reforma del acuerdo vigente por 50.000 millones de dólares, una cifra importantísima, 50.000 millones de dólares, y esta visita de Duhovne, que no es nada más ni nada menos que una visita para solicitar el adelanto de fondos previstos para el año 2019. Bien, Claudia, en este contexto donde los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos y el ministro Duhovne, Casanelo volvió a citar a Cristina Kirchner. Casanelo volvió a citar a Cristina Kirchner, pero antes les cuento algo que está todo concatenado con la situación económico-financiera de la Argentina y está vinculada con la reunión que tuvieron el día de ayer los gobernadores del PJ. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros nos tenemos que enterar de las medidas a través de la tele, a través de los digitales, los avances. Nosotros como gobernadores no tenemos mayor información. Entonces, ¿qué queremos? Queremos una reunión con el presidente Mauricio Macri para poder hablar con él de cómo plantea esta economía, independientemente de que hasta ahora, además de que todos los anuncios se hicieron a través de la prensa, los mandatarios no tienen lo que decíamos ayer, no tienen certeza ni la letra fina de qué es lo que van a recibir, de qué es lo que ya no van a recibir, de qué es lo que van a recibir para administrar ellos, de qué es lo que va a administrar la nación. A ver, es una situación compleja y otra vez se volvieron a pronunciar a favor del Fondo de la Soja, en defensa del Fondo Sojero, que hace muchísimo para continuar con obras en el interior. ¿Qué es lo que quieren saber específicamente? Quieren saber el dólar, quieren saber el Fondo Sojero, quieren saber el subsidio al transporte, quieren saber con qué números van a contar para poder elaborar el presupuesto del año 2019. Este presupuesto que a fines de septiembre el presupuesto nacional debe estar elaborado. O sea, inmediatamente, después de tener información con el Fondo Monetario Internacional y detalles de cómo continúa este auxilio financiero que le brinda el fondo a la Argentina, después de todo esto, inmediatamente, Dana, hay que presentar el presupuesto 2019. Entonces, ahí, en eso reside obviamente la preocupación de los gobernadores. Ahí lo vemos a Mansur, quien fue el vocero el día de ayer de la reunión de los gobernadores del PJ. Muchísimos interrogantes. Obviamente mal humor, malestar, preocupación. Lo vemos a Sergio Massa, que también se acercó a los gobernadores. Lo vemos a Pichetto también, obviamente, que estuvo acompañando el reclamo de los gobernadores, diciendo hay que tener un mensaje claro para quienes están al frente de provincias, sean del PJ, no sean del PJ, sean de Cambiemos, y al llamado y pedirle al presidente, obviamente, un llamado a la conciliación nacional, porque de este momento político y económico se sale con una convocatoria a todos los sectores políticos, desde el propio radicalismo. ¿Cuánta información hubo el fin de semana en cuanto al acercamiento del radicalismo, pero a la no confirmación de ningún nombre del radicalismo dentro de lo que es el gabinete del presidente Mauricio Macri? La crítica de otros sectores que no permiten que el gobierno avance si no es
con la anuencia de los otros partidos que forman parte de la oposición y de la misma Unión Cívica Radical. Entonces, es un momento conflictivo en la Argentina, donde hay que poner todas las cosas en orden, Dana. Y a partir de esta reunión con los gobernadores, también se abre el interrogante qué va a pasar posteriormente con la reunión con los ministros de Hacienda, pero de todo el país. Y cuando hago esta acotación, cuando digo los ministros de Hacienda de todo el país, porque recordemos que hasta el momento las convocatorias se hacen, por un lado con los ministros de Hacienda de Sí. Cambiemos, por otro lado con los ministros de Hacienda que le corresponden a la oposición, por otro lado con los que son amigos pero que no son gobierno. O sea, es el momento de reunir a todos y explicarles qué es lo que está pasando, cómo se va a cerrar el presupuesto 2019, cuáles van a ser los fondos con los cuales van a contar cada uno de los ministros de Hacienda o las provincias, y evidentemente los ministros de Hacienda porque son los que tienen que manejar las cuentas finas de cada uno de los territorios en donde se encuentran involucrados. Entonces, evidentemente, esto también preocupa. Se calcula, Dana, que todo esto va a venir encadenado, o sea, Fondo Monetario Internacional, la reunión con los gobernadores, la reunión con los ministros de Hacienda, porque todo esto tiene que cerrar a fines de septiembre. También los presupuestos provinciales, y las provincias tienen que saber con qué cuentan para poder presupuestar, teniendo Más ni menos. en cuenta que el déficit para el año entrante tiene que ser un déficit cero, que es lo que piden los mercados, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional y que seguramente va a quedar plasmado en un acuerdo, en un memo, una vez de que finalicen todas las reuniones previstas con los equipos técnicos y toda la negociación que hay en Estados Unidos. Y ahora sí, en este Casanelo marco... y Cristina. Casanelo y Cristina sigue el tema de los cuadernos, sigue la asociación ilícita. ¿Qué es lo que pasó en esta oportunidad? ¿Qué es lo que dijo Casanelo? El juez Sebastián Casanelo citó para esta semana, para la semana del 18 de septiembre, la convocatoria la hizo ayer a la tarde y la citó para el próximo 18 de septiembre. Obvio, muchísimo que hablar. Una vez más, la ex mandataria vuelve a Comodoro Pi cuando no es citada por Bonadío, en este caso por Casanelo, imputada como coautora de lavado de dinero en la ruta del dinero K. Esa es la causa. Bien. De Otra vez, todo. Cristina. Otra vez, Cristina. Bueno, volvamos al ámbito local. ¿Presentará Rapidísimo. un escrito? Y no, esperemos que se hablará, presente a responderá Comodoro Pi. preguntas? Bueno, venimos para acá entonces. Volvemos al ámbito para local, quitar. sí, porque acá hay dos cosas que preocupan en la jornada de hoy y en esta mitad de semana. Por un lado, el posible aumento que ya están evaluando los panaderos para su producto y por otra parte, educación. Sí, bueno, preocupante. Sí. Lo que hay en este momento es un reclamo en educación en la DGA, en la Dirección General de Administración de lo que es el Ministerio de Educación. ¿Por qué es este reclamo por parte de ATE por la falta de pago a los capacitadores? Educación que no tiene para ahorrar un dolor de cabeza por día en este año, ¿no? Cuando no es el reclamo de los docentes, el reclamo de comedores, cuando no es el de comedores, de capacitadores, de auxiliares, de docentes, de estado de los establecimientos educativos, de todo tiene educación este año. Esta vez, si ustedes ven una manifestación o un reclamo en la DGA de educación, está vinculado con la deuda a cerca de 500 capacitadores. Y después, otra cosa que también nos preocupa porque puede ser noticia. A ver, en cuestión de horas, mañana cuando vamos a la panadería, de No repente se tenemos que sorprenda. pagar más caro. Ajá. otra cifra por lo que pagábamos hoy. Esta tarde se reúnen los panaderos de Jujuy, es algo que nos contaba Cristian Mamani esta mañana muy tempranito y que refrescamos para la audiencia que se renueva. El precio del pan puede subir. ¿Por qué? Porque subió la harina, pasó de 700 a 850 pesos la bolsa. Y atención que esto obviamente modifica el precio del producto en góndola. Tal cual. Claro, tal cual. ¿Me entendés? Entonces imagínate el susurro que hay en la casa en este momento. Sí, dijiste góndolas, me acordé. Ayer estuve por uno de los supermercados. Quiero decirles que cada vez en las góndolas hay menos opciones de los productos, ¿eh? Obviamente. Van quedando los estándares y no pidan más porque es lo que hay. Que tiene que ver justamente con lo que hacíamos referencia el otro día de esto. El dólar de repente no permiten tener costos fijos y entonces hace que no tengan los proveedores, manden a los supermercados para repuesto. Obviamente, y aparte también la gente al momento de elegir, ¿qué elegís? ¿Calidad o elegís precio? Tal cual. En También. este marco y seguís eligiendo precio. Sí, En este marco no seguís te queda eligiendo otra. precio. Claro, No hay ¿cómo otra. están las cosas? Sin dudas. Uno Obviamente. elige precio antes que calidad, totalmente. Bueno, así estamos.
Mitad de semana, Así que si mañana quinto día de vas a la septiembre. panadería y decís, dame una bolsa o dame 10 pesos de bizcocho y te dan menos, Vamos a tener No, que... ¿qué 10 pesos de bizcocho? digo, bueno, o no sé, Eso no me 30. debes decir, a ver. Yo estoy acostumbrado a ir, dame 10 pesos de miñones, te dan 2. Pero bueno, te digo para comer, en el momento para comer, digo, por ahí. De control están diciendo el pan engorda, así que vamos a tener que rever la dieta, me parece, bien, Nico, bien. para el matecito a la mañana. Dale. Bueno, Claudia Figueroa, No, muchísimas menos gracias. bizcocho para mañana. Sí, Menos vamos bizcocho. a reducir la porción de cada equipo, un bizcochito cada uno. Dale. ¿Ah? No más. Nos Gracias, vemos Claudia. en un rato con el No, anticipo, gracias a Claudia, ustedes. gracias. Bueno, estamos llegando cerca del final, un minuto falta para llegar a las 10:30, repasamos los títulos de la jornada. Dale.